Hablando de selección nacional mexicana, vamos a platicar de Hugo Sánchez, del macho, del mero mero, del pentapichichi, tal vez el jugador mexicano con más talento que ha existido. Sin embargo, en mi humilde opinión, yo lo pondría solo por debajo de un escalón de Rafa Márquez, precisamente por selección nacional. Sí, también porque ganó la Champions League Rafita Márquez y también fue figura en el Barcelona, perdón. Y Hugo Sánchez hizo grandísimas cosas con el Real Madrid. No se puede negar que su aportación a los merengues también fue muy grande. No ganó la Champions, pero haber sido pentapichichi, que uno fue con el Atlético de Madrid, 4 fueron con el Real Madrid, pues también se tiene que entender así la historia. Pero sí les hizo cambiar a los españoles la forma en la que veían a Hugo Sánchez. No estoy demeritando sus grandes logros en clubes, sin embargo, en selección nacional sí quedó muy a deber. Sus números ahorita los vamos a platicar. Sí están muy por debajo de lo que se esperaba de Hugo Sánchez y sin embargo son muy interesantes porque está en el top 10 de goleadores de la selección mexicana. Él fue debutado en 1977 en la convocatoria de José Antonio Roca. Fue un 27 de septiembre. Pues un debut que pues ahí fue avanzando y con eso pues pudo ir a la Copa del Mundo de Argentina 1978. Jugó 90 minutos en la derrota 3-1 contra Túnez. Después de eso pues ya... precisamente, miren la fotito aquí ya más chavito de Hugo Sánchez en Argentina 78, en aquel primer campeonato que ganaron los argentinos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí lo ganaron ellos. Pero bueno, Hugo Sánchez que comenzaba a ser leyenda, comenzaba a ser importante. Lastimosamente quedaron eliminados en la siguiente eliminatoria, precisamente la que decíamos, en la del 81 para pasar al Mundial del 82, pues México no fue. Sin embargo, pues ya tenían ahí la sede para que fueran el 86. No es cierto, iba a ser Colombia quien se iba a quedar con esa Copa del Mundo, pero al final se clavaron la lana y fue cuando México entra al rescate para hacer el Mundial y para hacer sede por segunda ocasión. Y pues bueno, entra la selección mexicana y Hugo Sánchez ya empezaba a entrar como figura. Sin embargo, pues quedaron eliminados en penales. Lastimosamente la suerte no estuvo de nuestro lado por la selección alemana y se quedaron con las ganas, pero seguramente, y hay que entenderlo, Hugo Sánchez ya empezaba a ser figura y era muy importante. También hay que aclarar que los espacios de juegos que uno podía ver de los jugadores de México, como son ahora de las fechas FIFA, no existían en aquel entonces. Entonces había ocasiones en que Hugo no venía a jugar a la selección mexicana en literalmente años o en año y medio porque no había espacio para que pudiera venir a los amistosos. Entonces eso complicaba mucho también que los números de los jugadores pues se inflaran un poquito más, ¿verdad? Entonces llega el Mundial del 86, quedan eliminados también aquí en cuartos de final y anota un gol de cabeza en la victoria 2-1 sobre Bélgica. Y después ya viene, bueno, sabemos que son eliminados en cuartos de final. Y después ya viene el tema de los cachirules, donde México es vetado para la Copa del Mundo de Italia 90. Y pues ni modo, Hugo se tiene que quedar sin copa. Ya ni siquiera había la clasificación, ni siquiera entraron al hexagonal. Y se tiene que esperar hasta el Mundial del 94 en Estados Unidos, donde ya empezaban a haber roces con diferentes personalidades de la selección, entre ellos algunos directivos, pero sobre todo con el entrenador Miguel Mejía Barón, que en el partido donde iban a enfrentarse para los octavos de final, pues ni siquiera él lo mete, y tuvieron sus roces y tuvieron sus situaciones. No jugó lo que debía jugar cuando era el jugador más importante, porque realmente pues no se entendió con el entrenador, y es complicado. A lo mejor cuando uno ya tiene las dos caras de la moneda, cuando uno ya fue jugador y ya fue entrenador, podrías decir, como jugador tienes que respetar al entrenador, pero también como entrenador tienes que ceder a las presiones del jugador, por muy bueno que sea. A lo mejor si ese fue el clavo que terminó de cerrar el ataúd de México en esa Copa del Mundo, pero también hay que ver todo el contexto de qué pasó con Hugo Sánchez. Es el mejor jugador que ha dado México, yo junto con Rafa Márquez, un escaloncito abajo, un escaloncito arriba, ustedes decidirán, pero es innegable que es el jugador, el delantero, vamos a ponerlo a un nivel tipo Pelé Maradona. Él es nuestro Pelé Maradona, Johan Cruyff, como ustedes gusten, la figura que nos representó durante muchos años. Ya Rafa Márquez ya entró después, pero la realidad es que lo de Hugo Sánchez también era muy importante y estaba trascendiendo a tal grado de que se esperaba más en selección nacional. Y lo que decíamos, Hugo Sánchez jugó 58 partidos oficiales con selección nacional y anotó 29 goles. Es el noveno jugador con más goles en selección nacional. Él debutó en el 77 y se retiró oficialmente en el 98. Anotaba .5 goles por partido, es decir, uno sí, uno no. Y en torneos oficiales
Pues él jugó, ahorita les digo en un segundo, jugó los Juegos Olímpicos de Canadá en el 76, fueron eliminados en fase de grupos, jugó 3 partidos, anotó un gol, ganó la Copa de CONCACAF del 77, la ahora conocida Copa Oro, estuvo en el Mundial del 78, en el Mundial del 86 y en el 94. Jugó la Copa de CONCACAF del 81, que quedó en tercer lugar, y la Copa América en el 93, donde quedaron subcampeones. Eso fue en Ecuador. En torneos oficiales, todos estos que les digo de selección, jugó 32 partidos y anotó 10 goles. Déjenme saber en los comentarios y en nuestras redes sociales, ¿ustedes qué opinan del legado de Hugo Sánchez en selección nacional? Yo no estoy negando que en clubes y con el Real Madrid fue un mega crack, pero en selección nacional yo sí opino que quedó a deber.